En este video vamos a ver cómo realizar el dibujo de las secciones transversales en el proyecto que estamos realizando, en el dibujo de una carretera. Entonces, primero vamos a ver en qué puntos se deben sacar secciones transversales. Se sacan desde el punto inicial de la carretera hasta el punto final, es decir, a lo largo de toda la carretera, y al igual que las progresivas en tramos rectos, donde las progresivas yo las he sacado cada 20 metros, también debo sacar secciones transversales cada 20 metros. Y en las curvas, como yo tengo progresivas cada 10 metros, igual debo sacar secciones cada 10 metros. Aparte, también saco las secciones de los principios y de los finales de curva. Si yo tuviera una curva con espirales, también debo sacar una sección en el principio y en el final de la espiral. Es decir, que yo saco secciones en todos los puntos importantes de mi alineamiento. Ahora, en una carretera, por ejemplo esta de acá, que es de... Estas secciones corresponden a una carretera de 4 kilómetros. Y puedo observar que se genera una cantidad grande de secciones transversales. Partiendo del cero, y como hemos dicho en tramos rectos, va incrementando cada 20 metros. Acá en una curva va de 10 en 10, 170, 180. Y estas progresivas que no son enteras corresponden a un principio o a un final de curva. Pero nosotros en el proyecto no vamos a sacar todas las secciones de nuestra carretera. En nuestro proyecto solamente se nos ha pedido dibujar 12 secciones transversales, las cuales les vamos a explicar a continuación. Pero antes vamos a hacer un repaso de este diagrama, que era el diagrama de Peraltes. Esto lo hemos revisado en clases. Este diagrama está extraído del manual de diseño geométrico del ABC, donde este primer tramo correspondía a un tramo recto y este segundo tramo ya correspondía a la curva de la carretera. Ya. Ahora en clases decíamos que una recta o la recta sí tenía un radio. Hemos explicado por qué. La recta tiene un radio igual a infinito. En cambio, cuando yo estoy en una curva, la curva ya tiene un radio, puede ser de 200, 150, 300, ya tiene un valor definido. Entonces, en este punto de acá que dice punto 1, es donde va a empezar la curva, el principio de la curva circular. Y si yo observo, en este punto va a haber un cambio drástico, por así llamarlo, porque voy a pasar de un radio infinito a un radio de un valor, pongámosle de 200 por decir. Entonces es un cambio bien brusco. Y en carreteras se maneja esta transición de Peraltes. ¿Por qué? Porque si yo manejara a lo largo de toda la carretera este tipo de sección, con 2% a ambos lados, si yo manejo esta sección a lo largo de toda la carretera, ¿qué va a pasar al ingresar a la curva? El auto va a se va a descarrilar, se va a volcar. Para evitar que el auto se vuelque es que hay una transición de estas pendientes, de estos peraltes. Ya. Ahora, también habíamos mencionado lo que es la longitud de transición. La longitud de transición sería toda esta distancia de acá, que va desde el punto A hasta el punto D. A toda esa longitud yo la denomino longitud de transición. Esta se la calcula dependiendo de la velocidad del proyecto, etc. Nosotros no la vamos a calcular, solamente quiero que se den cuenta que hemos dicho que en este punto 1 empieza la curva, es el principio de curva. Entonces, mucho antes de llegar al principio de curvas, ya tengo que empezar a cambiar esta pendiente de 2%. ¿Por qué? Porque si ingreso con esta sección a la curva, el auto se va a volcar.
Entonces, si me da una longitud de transición, yo tengo que calcularla y las secciones van a ir cambiando de esta forma. En el punto A es un tramo recto y yo tengo la sección con 2% de pendiente en ambas direcciones. Pero me estoy acercando a la curva. Entonces, uno de los lados va a empezar a cambiar de pendiente. Primero hasta llegar a un 0%. Es decir, este lado de a poco va a ir cambiando su pendiente hasta llegar a un 0%. Acá estaría en el punto B. Me voy acercando cada vez más y más a la curva y esta línea que tenía pendiente 0% va a seguir cambiando hasta alcanzar una pendiente de 2%. Es decir, voy a tener una sola línea ya con una sola pendiente. Ya estaría en el punto C. Y cuando llegue a la curva quizás voy a tener una pendiente tal vez de 2.5, 2.6, va a depender de la longitud de transición y de los cálculos que yo haga. Cuando yo estoy dentro de la curva voy a alcanzar lo que se llama el peralte máximo. O sea, este 2% va a seguir creciendo hasta alcanzar, manejamos 3.5% como peralte máximo. Eso sería el punto D. Dentro de la curva ya tengo que alcanzar el peralte máximo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las secciones en nuestro proyecto? Yo sé que el punto inicial y el punto final están en un tramo recto, entonces no habría problema, la sección va a ser de este tipo, 2% y 2%. En cambio, en los principios de curva y en los finales de curva, que sería este punto de acá, ya sabemos que la pendiente tiene que ser arriba de 2%, pero para no complicarnos vamos a manejar el 2%, aunque debería ser un poco más. Entonces, en los principios y finales de curva, la pendiente va a ser 2%. Ahora, tenemos que dibujar también tres secciones en los tres puntos de inflexión vertical. Esto va a depender. Si yo me voy a mi alineamiento vertical, de cada persona el PIB puede que esté en un tramo recto o puede que esté en una curva. ¿Cómo puedo ver eso? Hay dos formas. Si yo proyecto una línea hasta las bandas que yo tengo, yo he hecho una banda del alineamiento horizontal donde me muestra dónde es tramo recto, dónde es curva. Y este punto cae sobre un tramo recto. El PIB1 está sobre un tramo recto. Otra forma de ver cómo sería observando la progresiva. Yo observo la progresiva de ese punto del PIB que me dice que es 0,189.15. Me voy al alineamiento, busco el 0,189.15 y estaría por acá. Estaría por este sector y este sector es un tramo recto. Entonces hay dos formas. De esa manera identifico si el PIB está en un tramo recto o está en una curva horizontal. Si está en un tramo recto, yo sé que en el tramo recto la sección va a ser de esta forma. En cambio, si está dentro de una curva, hemos dicho acá que cuando ya estoy dentro de la curva, alcanzo el peralte máximo. Entonces, si está dentro de la curva, la sección va a ser con 3.5%. Y por último vamos a dibujar una progresiva y, como dice acá, la progresiva más cercana al punto medio de una curva horizontal. Yo tengo varias curvas horizontales. Escojo cualquier curva y si hago clic en el arco de circunferencia, me muestra una marca que me indica el centro del arco de la circunferencia. Entonces en este caso yo podría escoger la progresiva 570 o la 580, cualquiera de los dos. Y como estoy dentro de una curva, la sección va a ser igual con 3.5% de peralte.
porque estoy dentro de la curva. Esas van a ser los porcentajes, las pendientes para las secciones. Ahora en el AutoCAD vamos a construir una sección transversal. Voy a construir la sección del punto de inflexión vertical 2. Voy a construir la sección de un PIB. Y primero tengo que ver si está en un tramo recto o en una curva. ¿Cómo verifico eso? He dicho que trazo una recta. Hay dos formas, hemos dicho hace rato. Trazo una línea y me muestra que está dentro de una curva. Entonces, como está dentro de una curva, la sección va a ser de 3.5%. Ya, vamos a construir esa sección. Observo la progresiva. La progresiva es 410.14. Entonces voy a mi alineamiento horizontal y voy a buscar la progresiva 410.14. Ya esta es la progresiva 400. Esta marquita de acá es la 410. Y muy cercana a esta está la 410.14. Yo ya he adelantado el procedimiento. ¿En qué consistía? A partir de esta marca que yo tengo, que esta marca sabemos que es perpendicular al alineamiento. Ya. Sabemos que cada una de estas marquitas, ya sea en tramo recto o en curva, es perpendicular al alineamiento. El alineamiento es la línea roja. Ya una vez que yo tengo ubicada la progresiva, hago una línea de 30 metros al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque a mí en el proyecto me han dicho que el derecho de vía es de 30 metros. Es por eso que también mis grillas están con un rango de 30 metros. Si observo las grillas, tengo 30 metros a la derecha y 30 metros a la izquierda. Ya. Trazo esa línea de 30 metros y después, ¿qué hacía? Colocaba puntos en las intersecciones de esa mi línea verde con las curvas de nivel. Punto, 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 en todas las intersecciones. Pero aparte, también tengo que colocar un punto en el medio, o sea, en el punto que coincide con el eje de la carretera. Ahora, yo conozco las cotas de las curvas de nivel. Es por eso que coloco estas etiquetas, que me van a servir de guía para la construcción de la sección. Esta es la 40, si esta es la 40, esta de aquí es la 42. Y mi última curva va a ser la 3834. En este caso, mis curvas de nivel están cada 2 metros. Yo tengo acá la curva de nivel 50 y la 40. Es decir, el intervalo es cada 2 metros. Ya, pero hay una cota más que yo necesito saber, que es la cota del punto que está justo en el eje. O sea, este punto no intersecta con ninguna curva de nivel. Ya, es un punto extra. Un punto que está sobre el alineamiento. Ahora, para saber la cota de este punto, yo voy a mi alineamiento vertical. Ya, esta sección estoy construyendo. Esta línea, o trazo una línea auxiliar desde este punto hasta intersectar con el terreno. El terreno es la línea roja. Intersecto con el terreno y voy a proyectar a la escala que yo tengo acá. ¿Para qué hago eso? Porque a mí me interesa saber la cota del terreno en ese punto. Entonces ese punto va a estar en la cota 3837 punto algo. Dimensiono la distancia que me falta. Está muy pequeño. Ya. Va a ser 3837 y yo sé que esta distancia la tengo que dividir entre 0,10, entre 10. Entonces va a ser 3837.07. 3837.07.
38.37.07. ¿Esto por qué? Porque yo necesito saber la cota del terreno en el punto medio. Por último, ¿qué hago? Voy a copiar esas etiquetas guía, la línea verde que he dibujado y todos los puntos que intersectan con las curvas de nivel, y ese punto extra que es el punto medio que está sobre el eje de la carretera. Lo traslado donde voy a construir la sección y lo tengo que rotar. Ahora, ¿en qué sentido voy a rotar? Ya, ¿en qué sentido voy a rotar? Esto acabo de sacar de la carretera y yo sé que el sentido de mi carretera es en este sentido, donde si yo me paro en este punto, que es el eje de la carretera, y extiendo mis brazos, este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado izquierdo. Entonces en la grilla que yo voy a construir, al medio está el eje. Entonces en el eje, el lado derecho tiene que coincidir con el lado derecho y el lado izquierdo con el lado izquierdo. Es decir, en este caso mi sentido de rotación va a ser, digamos, este va a ser mi eje de rotación. Voy a rotar en ese sentido, tal que la izquierda coincida con la izquierda y la derecha con la derecha. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos que hacen, toman como eje de rotación este lado y lo rotan en sentido horario. Entonces la izquierda va a quedar a la derecha y la derecha a la izquierda. Eso para evitar confusiones. Algunas personas suelen cometer ese error. Entonces, según el sentido de mi carretera. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Rotar. Hemos dicho que yo voy a tomar como punto base este extremo. Y antes. Voy a trazar una línea horizontal que me va a servir como referencia. Ahora si selecciono todo, coloco rotar, punto base, con una referencia, R. Nuevamente el punto base, selecciono el otro extremo y hago clic en cualquier punto de la línea guía que he dibujado. Ya, ahora esto lo voy a trasladar a mi grilla de la sección transversal. Lo voy a mover desde el punto medio, que es este punto de acá, y lo voy a llevar a mi grilla. ¿Dónde va a ser el punto medio? En el 0. Lo ubico en el 0. Ahora, ¿por qué donde está el 0 hay un símbolo de banderitas? Este símbolo de banderitas me representa el eje. Ya, por eso es que coincide con el 0. Ahora sí voy a construir primero el perfil del terreno. Ya, ¿cómo yo sé dónde ubicar? Si empezar en esta línea de aquí o más abajo. Para que mi sección esté centrada, yo puedo hacer un pequeño análisis. Ya, si yo observo el rango que me da la grilla, puedo observar que voy desde 200 hasta 224. Es decir, tengo un rango, un margen de 24 metros. Mi grilla me brinda un desnivel de 24 metros de desnivel. ¿Sí? Ya, entonces hago un pequeño cálculo.
¿Para qué he puesto las cotas? Me sirven de guía. Yo sé que esta va a ser la cota mayor que yo voy a tener en el perfil del terreno. Esta es la cota mayor, 3842. Y la cota más pequeña es la 3834. Es decir, mi terreno va a descender desde 3842 hasta 3834. Sí, es una bajada. Puedo hacer una pequeña diferencia de cotas para saber cuánto es el desnivel. Esto resultaría en 8 metros. Entonces la diferencia es de 8 metros. Y mi grilla me da un margen de 24. Entonces yo tengo 24 metros para poder acomodar, pero el desnivel máximo es 8. Hago otra operación. A esos 24 metros que me da la grilla, le resto los 8 metros que yo necesito para dibujar este terreno. Si resto 24 menos 8 me da 16. Entonces voy a tener un espacio de 16 metros que me va a quedar vacío. Estos 16 metros yo lo voy a dividir en dos. Cosa de que queden 8 metros arriba y 8 metros abajo. Es decir, voy a tener 8 metros arriba vacíos y 8 metros abajo vacíos. Y da la casualidad que mi terreno también tiene un desnivel de 8 metros. Yo voy a dibujar ahí, que va a ser igual 8 metros. Entonces, ¿esto para qué? Para que el terreno no esté ni muy arriba ni muy abajo, cosa de que se vea presentable. Y acá seguramente va a estar la sección. Ya vamos a hacer eso. Hemos dicho que vamos a dejar 8 metros abajo. Ya, 8 metros abajo. Mi numeración está cada 2 metros. Entonces, 2, voy a contar. 2, 4, 6, 8. Esta va a ser mi cota más pequeña, que va a ser el 38, 34. Entonces, si voy restando de 2 en 2, va a ser el 32, 38, 30. Y la grilla va a empezar en el 38, 28. Este datito quiero. 38, 28. Entonces, con el comando, no voy a cambiar el texto uno por uno. 38, 28. Yo conozco ya el comando tcount, que lo hemos utilizado en el proyecto topográfico. Y me dice que seleccione los objetos para cambiar el valor. Y voy a seleccionar en orden, desde abajo, desde la parte inferior hasta la parte superior. He seleccionado, presiono Enter y voy a colocar la última opción según el orden seleccionado. Ahora acá tengo que colocar en qué número va a empezar y cada cuánto se va a incrementar. Yo he deducido que va a empezar en la cota 3828. Coloco 3828, yo quiero que la numeración esté cada 2 metros. Para que suba de 2 en 2. Enter y selecciono la primera opción. Override y ya ha cambiado todos los números. ¿Por qué no coloco números en todas las líneas? ¿Por qué? Porque si lo coloco de este tamaño se va a superponer. Entonces voy a tener que reducir el texto. Pero al reducir el texto, en la impresión ya no se va a notar, ¿sí? En la impresión tiene que ser legible. Siempre se tiene que notar. Entonces no siempre es necesario colocar la escala numérica a todas las líneas de la grilla. Por eso estoy colocando solamente en los números pares. Ya ahora esta escala también debe ir al lado izquierdo. Entonces lo voy a copiar también al lado izquierdo. Ya, ahora sí puedo empezar a construir el perfil.
selecciono el layer que tengo para los perfiles del terreno y voy a ubicar las cotas. Para ubicar las cotas me ayudaba de líneas verticales. Trazo una línea vertical hasta cualquier altura y la copiaba en todos los puntos que yo tenía. Estos son puntos que interceptaban con el terreno. Este era el punto medio que coincide con el eje. Y estos eran puntos igual de la intersección con las curvas de nivel. Ahora, ¿qué procede? Ubicar las cotas. Este puntito es de cota 3842. Entonces ubico la línea del 3842, que va a ser esta. Entonces en este punto de acá va a estar mi primer punto. El siguiente punto, si yo analizo las curvas de nivel, iba descendiendo. Este era el 3842, este era el 40, 38, 36 y así sucesivamente. Iban bajando de 2 en 2. Entonces el siguiente punto va a ser 38, 40. Ubico el 38, 40 y coloco un punto. El siguiente punto va a ser el 38, 38, 38. Está bajando de 2 en 2. Este es el 38, 38. Coloco un punto donde se intercepte con la línea roja. El siguiente va a ser el 38, 36. Ahora no, el siguiente es este que está en el medio. Este tiene una cota diferente, que va a ser 38, 37.07. Ubico el 38, 37, que va a ser este. Me falta 0.7. Hago una circunferencia de 0.7. Circunferencia de 0.07. Ya la circunferencia era 0.07 y coloco un puntito en este lugar. Ya ese es el punto medio de que estaba sobre el eje. Este punto ya va a ser si este era el 38, el siguiente va a ser el 36. Este punto está sobre el 36. El siguiente va a ser el 34. Y va a ser el último. Ya una vez que ya he colocado todos los puntos, borro estas líneas y con una polilínea voy a unir estos puntos que acabo de colocar. Al unir todos los puntos yo hallo el perfil del terreno. Y entonces ya tengo el terreno. Ahora tengo que ubicar la sección transversal. Me voy a esta parte de acá. Ya, y una vez más estoy haciendo una sección de un PIB. Mi PIB estaba en una curva horizontal. Entonces tengo que dibujar una sección de este tipo, de 3.5%. Ya me voy donde está mi sección tipo. Yo esto ya lo tengo dibujado. El detalle que hemos explicado en clases lo vamos a explicar al final otra vez. Pero solamente yo tengo dibujado la sección de 2% en ambas direcciones. Necesito una de 2 en una dirección y una de 3.5. Ya. Si yo ya tengo esto, lo puedo usar como base. Le saco una copia y voy a construir una sección de 2% en una sola dirección. Lo borro todo esto, solamente me quedo con una línea con la que esté más arriba. Esta es una polilínea, lo voy a explotar para tener solamente una línea con una pendiente.
Esto igual lo voy a borrar, solamente va a ser una pendiente. Y para ayudarme, ¿qué hago? Trazo una línea desde el extremo de la cuneta, trazo una línea vertical. Y voy a extender hasta esta línea vertical la línea que yo tengo, para continuar con la misma pendiente. Ahora los espesores, no recuerdo cuánto era. Era 0,5, 20 y 30. 0,5, 20 y 30. Ya, borro esta línea y voy a modificar la cuneta. Selecciono la cuneta y la voy a elevar hasta que coincida con este punto. Ahora, para los espesores, a esta línea tengo que sacarle paralelas con el comando offset. Primero para el espesor de la capa de rodadura, que va a ser 5 centímetros. Después la capa base, que va a ser 0,20. Y la capa subbase, que va a ser 0,30. ¿Ya? Y estos extremos que no coincidan los recorto. Selecciono todo esto y acá no va a haber un pequeño exceso. Y en este lado va a haber falta, entonces lo extiendo. Coloco extend hasta esta línea, el pequeño pedacito que falta. Ya. Entonces ya tendría una sección con una pendiente de 2% en una sola dirección. Pero yo no necesitaba esta, necesitaba la de 3,5. Entonces voy a construir en base a esto. Ahora sí borro todas las líneas. Necesito una línea de 3,5 de pendiente. ¿Cómo dibujo una línea con cierta pendiente? Dibujo una línea de 100. Ya, bueno, debería dibujar una línea de 100 y hacia arriba de 3,5. Pero como en este caso me sale una línea muy grande, para mayor comodidad puedo dibujar una línea de simplemente de 1 metro tal vez, o de 10. Si hago de 10 tendría que subir 0,35. Y la línea inclinada tendría una pendiente de 3%. Esta línea la copio o la muevo a este punto. Borro estas líneas. Esa línea ya tiene una pendiente de 3,5%. Para verificar qué puedo hacer, puedo copiar esto para ver, ¿no?, que tenga una mayor inclinación. Ya, trazo una línea como he hecho antes, vertical, para definir un límite. Recorto la parte que excede y le doy el layer de la sección transversal. Ya, ahora como he hecho antes igual, traslado la cuneta hasta este punto y voy a sacar paralelas para darle los espesores. Primero de 5 centímetros, luego de 20 y por último de 30. Acá siempre voy a tener un pequeño exceso o un pequeño pedazo de línea que está saliendo. Ya. Siempre tengo que revisar esto porque si lo dejo así, al momento de que yo le dé un relleno o cuando utilice el hatch, no va a reconocer. Si hay una pequeña abertura abierta, no va a funcionar el comando del hatch. Si yo lo dejo así, no voy a poder encerrar. Ya, también puedo utilizar el comando fillet.
para intersectar líneas. Ya tendría una sección de 3.5%. Ahora yo lo estoy haciendo con una pendiente que está yendo al lado derecho. No siempre va a ser al lado derecho. Voy a sacar, selecciono las dos secciones que he construido y con el comando mirror voy a hacer esto al otro lado. Mirror. Ya. Yo he dibujado esta sección que va hacia la derecha. No siempre va a ser a la derecha. También puede que necesite una que vaya a la izquierda, ya sea con 2 o con 3.5%. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? Depende de si la curva está yendo al lado derecho o al lado izquierdo. En este caso, yo estoy yendo de izquierda a derecha y esta primera curva está yendo hacia la izquierda. Esta curva va a la derecha, esta a la izquierda, derecha y así. Entonces vamos a explicar eso más para que se entienda que, por ejemplo, no siempre va a ser una pendiente de 2% en este sentido. Puede ser en el otro sentido también. Y hemos dicho que depende del sentido de la curva. Acá yo tengo mi carretera que está yendo en ese sentido. Entonces acá yo tengo una primera curva que está yendo hacia el lado izquierdo. Que si en una foto real sería más o menos así. Que estoy circulando en este sentido. Estoy circulando en ese sentido y mi curva está yendo a la izquierda. Ahora vamos a ver cómo serían las secciones. Vamos a suponer que en este punto está empezando la curva. Va a ser el principio de curva. Y como yo ya he analizado el diagrama, sé que mucho más antes de llegar a la curva ya comienzan a cambiar estos porcentajes. Entonces digamos que este va a ser el punto A, donde este puntito es un tramo recto y voy a tener la pendiente de 2% en ambos sentidos. Mientras me vaya acercando al principio de curva va a cambiar. En este caso, como la curva está yendo a la derecha, el lado que va a empezar a cambiar es el lado derecho. Este 2% de la derecha va a cambiar. Entonces en este punto este 2% se mantiene, pero el 2% de la derecha ya va a ser 0%. Y nuevamente el lado derecho va a seguir cambiando. Este 0% en un punto por acá va a cambiar, y cosa de tener una sola pendiente de 2% en una dirección. Y hemos dicho que en el principio de curva va a alcanzar una pendiente mayor a 2%. Puede ser 2.3, 2.5, 2.7, dependiendo del cálculo que se haga. Pero nosotros, al ser un proyecto académico, para no complicarnos, vamos a utilizar 2%. Pero ya dentro de la curva alcanzo el peralte máximo. Este punto es importante, el principio de curva. Pero dentro de la curva ya voy a alcanzar el peralte máximo, que va a ser 3.5% en esa dirección. Ahora, en una curva hacia el lado derecho sería el caso contrario. Si este es mi sentido de circulación, yo tengo una curva que está yendo hacia la derecha, tendría algo más o menos así. Lo mismo que el anterior caso. Digamos que acaba de empezar la curva, principio de curva. Y este tramo todavía es un tramo recto. Entonces, acá yo voy a tener la sección de 2% y 2%. Ahora esta curva está yendo a la derecha. Va a ser lo contrario. Si aquí cambiaba lo de la derecha, aquí abajo voy a cambiar lo de la izquierda. Es decir, este 2% que está al lado izquierdo va a cambiar. Entonces va a haber un punto donde ese 2% ya va a ser 0%. Y esto va a seguir siendo 2%. Más allá, este 0% va a seguir cambiando. Va a llegar a un punto donde ya va a ser una sola pendiente de 2% en esa dirección. Y nuevamente, por ser un proyecto académico, el principio de curva vamos a hacerlo con 2%, aunque debería ser un poco más. Y ya dentro de esta curva, en cualquier punto de la curva, ya tengo que alcanzar el peralte máximo, que va a ser de 3.5%. Eso también, entonces,
dependiendo de la curva, no siempre va a ser un 2% así, puede ser así. No siempre va a ser un 3.5% en esa dirección, puede ser así. Esa parte igual se va a calificar el criterio con el que elijan el tipo de sección. Por eso yo he dibujado las secciones que yo necesito. 2% en ambos lados, 2% a la derecha, 2% a la izquierda, 3.5 a la derecha, 3.5 a la derecha, a la izquierda. Ya yo necesitaba, estoy construyendo esta sección. Voy a analizar si mi curva está yendo a la derecha o a la izquierda. Esta progresiva era la 410.14. 410.14. Era, esta de acá era. Hemos dicho que estoy dentro de una curva. Es la segunda curva. Me voy al alineamiento y observo. Esta es la primera curva, esta es la segunda curva. Esta segunda curva está yendo a la derecha. Como está yendo a la derecha, lo que acabo de hacer sería más o menos así. Estoy yendo a la derecha, entonces mis secciones van a ser de este tipo. Como he dibujado acá, 3.5%. Entonces yo necesito esta sección de 3.5. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a la grilla donde yo estoy construyendo la sección. Lo voy a dejar por aquí. Ahora, yo no sé dónde ubicar. Estas líneas ya lo voy a borrar. Sí, solamente eran textos guía. Ahora, ¿dónde tengo que ubicar? Tengo que ubicar sobre la línea del 0, que es el eje, que coincide con el eje. ¿Pero en qué cota? Para eso me voy al alineamiento vertical. Este es mi punto de inflexión vertical 2. Voy a borrar todas las líneas que tenía. Ya. Este es el punto de inflexión vertical 2. Trazo una línea vertical hasta que intersecte con la rasante. Ya, aquí la línea roja es el terreno y la línea azul es la rasante. La línea roja es el terreno y en mi sección la línea roja igual es el terreno. La rasante es la línea azul, por eso mi sección está dibujada con esa misma línea azul. Entonces yo necesito la cota de la línea azul, de la rasante. He intersectado con la rasante y desde la intersección proyecto hasta mi escala numérica. ¿Para qué? Para saber su cota o elevación. Va a ser 3836, ya, va a ser 3836,08 o 0,09 si lo redondeo. Porque esta distancia nuevamente la tengo que dividir entre 10. 3836,09. 3836,09. Este texto para ayudar. Ya. Entonces tengo que ubicar la sección sobre esta cota, que es la cota rasante. Ahora, ¿cuál es la cota rasante? Es la cota que está expuesta a la superficie. Si yo, a ver, le saco una copia de esto. Ya. Me voy a ayudar del dibujo. Yo acá tengo una curva donde sobre la curva mi sección es de este tipo.
es de 3.5%. Debajo de esta sección están las demás capas. Debajo, la capa superficial sería la capa de rodadura o el concreto asfáltico. Y debajo de ellas van a estar la capa base y la capa subbase. Todo esto es la estructura del pavimento. O sea, es decir, estoy haciendo un corte con un plano sobre la carretera. Ahora el punto que me interesa es el punto que está sobre el eje. Esa cota que ahorita he visto en el perfil es el punto que está sobre la capa de rodadura. O sea, el punto que está expuesto a la superficie. Sí, sería este puntito de acá. El punto que está a la mitad y el que está expuesto a la superficie. Selecciono esto. Primero voy a ubicar la cota. 3836.09. 3836. Me voy a la línea que está sobre el 0. Me falta 0.09. 0,09. Es decir, en este puntito de acá tengo que ubicar la sección. Entonces lo traslado desde este punto medio lo voy a mover hasta esta cota de acá, hasta ese puntito. Ya, ahora algo que me faltaba acá son las pendientes o los taludes de corte y de relleno. Este es el talud de corte y este es el talud de relleno. Si al momento de construir las otras secciones, todas tienen que tener estas líneas. Y eso tenía que hacerlo al momento que he dibujado las secciones. Ya, pero ya. ¿Cuál es? Es la de 3.5 en esta dirección. Ya. En este caso observo que la carretera, la sección de mi carretera está por debajo del terreno. Está todo completamente por debajo. Es decir, solamente va a haber corte. Voy a utilizar este talud de corte y este talud de corte que me han dado en el proyecto. Tampoco lo estoy calculando, eso se lo calcula. Entonces borro estas líneas que son del talud de relleno. No me sirve porque tengo puro corte. Y en este caso voy a tener que borrar esta parte que excede. Y en este caso voy a tener que extender. Voy a extender hasta el terreno mi talud de corte. El texto no es necesario que vaya. Ya. Ahora, al ser una sección de puro corte, tengo que simbolizar ese corte. Lo voy a hacer con el hatch. Pero antes voy a encerrar en una polilínea toda esa área de corte. Voy a partir de aquí, voy a seguir el camino de todos los puntos del terreno hasta este punto de acá. Ahora voy a bordear mi sección. Bordeo aquí hasta la cuneta. ¿Por qué? Porque tengo que excavar todo eso. ¿Para qué? Para colocar la cuneta, para colocar todas las capas del material de la capa base, subbase
¿Por qué he hecho una polilínea? Porque si yo lo hacheaba ahí mismo, digamos con esto, con cualquiera, sí me va a ir encerrando todas las polilíneas, todas las áreas cerradas que yo tenga. Entonces voy a tener que estar seleccionando uno por uno. Entonces, para evitarme ese trabajo, ¿qué hago? Primero me he dibujado esta polilínea de ayuda. Lo voy a mover a un lugar y aquí lo voy a rellenar. Presiono Hatch, selecciono el área, Enter. Ahora no lo puedo dejar con un color sólido. Voy a seleccionar una línea inclinada, un achurado que me simbolice corte. Puedo utilizar este de acá. Ahora yo tengo también un layer, o debo tener un layer para todos los rellenos o los achurados. Acá está el layer que dice Hatch, que debe ser con un grosor igual leve, no puede ser muy grueso. Vamos a revisar con qué grosor está. Está con un 0.13, que no es muy delgado ni es un layer grueso. Ahora, yo observo que en este hatch solamente me aparecen 4 líneas. Selecciono el hatch, me voy a la parte de sus propiedades. Aquí está acá, Properties. O selecciono el hatch y escribo el comando prop, igual de Properties. Y me van a aparecer las propiedades del achurado. Y me tengo que ir a la escala, pero no esta escala de acá. Esta es la escala de la línea. En la parte inferior donde dice Pattern, igual tengo una escala. Esta escala es la que debo cambiar. Si le pongo 0.001, es muy pequeño. Ya un 0.35 está bien. No tiene que ser muy seguido tampoco, porque en la hora de la impresión también va a salir muy manchado. Se tiene que notar la sección. Una vez que he modificado esa escala, lo voy a borrar ese borde antes. Lo voy a mover desde esta esquina. Lo voy a llevar a mi dibujo. Y esto ya lo puedo borrar. Entonces ya está terminada mi sección. Antes de borrar. Ya, esto todavía me va a servir para algo más. En cambio acá ya está terminado mi perfil. Estos puntos igual son de construcción que los debería borrar. Estos puntos los debería borrar porque no son parte del perfil del terreno. El terreno solamente es una línea. Pero lo van a dejar por ser un proyecto académico y para revisar que hayan construido de manera adecuada, lo dejan con 2 puntos. Lo pueden reducir el tamaño de punto a tal vez 0.5, pero debería borrarse los puntos. ¿Qué me falta? Me falta llenar esta parte de acá. En este cuadro que se coloca debajo de las secciones yo coloco la cota terreno, la cota rasante, el área de corte y el área de relleno. Estas cotas yo las saco del perfil o las puedo sacar de aquí mismo. ¿Qué tengo que hacer? La cota terreno sería la intersección de la línea roja con la línea del 0. Este punto de acá. Esa cota yo ya la conozco. Si no, la puedo volver a calcular aquí. Proyecto aquí y calculo. Pero ¿para qué voy a hacer eso si yo ya he hecho esto acá, no ve? Este valorcito lo he sacado del perfil. 383707. Esa es la cota del punto que está al medio del terreno. Nuevamente, ¿de dónde he sacado? Lo he sacado de acá. Al igual que he hallado la cota de la rasante, este punto lo puedo extender acá. Y donde se intersectaba con el terreno,
yo proyectaba hasta esta escala y hallaba la cota. De esa forma he hallado la cota del terreno, que va a ser 3837.07. La cota de la rasante, igual, era el datito donde yo he acomodado la rasante, 3836.09. El área de corte, ¿cómo lo calculo? Para eso he mantenido esta polilínea. Con el comando área voy a encerrar toda esta polilínea. Ya un aproximado. Ya en esta parte estoy teniendo un error. No he calculado el área otra vez. Para ayudarme con el área también, ¿qué debería copiar? Debería copiar estos dos puntos. Este punto y ese punto. Para saber cómo es el polígono. Área. Entonces selecciono el punto, punto. Y estos vértices ya los conozco. Y ahora sí, enter. El área es 19.17 metros cuadrados. Y si se me pierde, donde yo desplazo esta barra y acá está el valor igual. 19.17 metros cuadrados. 19.17 metros cuadrados. Ahora, tengo área de relleno, no tengo área de relleno. Coloco simplemente 0, porque todo el área es de corte. Entonces ya tendría construido una sección. Ya no vamos a construir una más. Vamos a ubicar la rasante una vez más en la progresiva del principio de curva 1. Donde aquí vamos a tener corte y relleno. Ya en este caso, da la casualidad de que el rango me queda bien justo. Es por eso que a la grilla que yo tenía le he aumentado 4 metros más. ¿Ya? De 50 a 54. ¿Por qué? Porque me quedaba muy justo y para que entre todo el terreno. Esa sección es esta de acá. Estoy construyendo la sección del principio, no, del final de curva o principio de tangente de mi primera curva. ¿Qué he hecho? He hecho una línea de 30 metros a ambos lados, he colocado puntos en las intersecciones con las curvas, lo he copiado, lo he rotado, lo ubico al medio, he construido el terreno y ahora voy a ubicar la rasante. Ya. Esto es un final de curva o principio de tangente. Me voy a esta parte de acá. Es un final de curva o principio de tangente. Entonces la sección va a ser de 2%. Puede ser así, puede ser así o puede ser de esta forma. Ahora analizo si la curva está yendo a la izquierda o a la derecha. Esta curva está yendo al lado derecho. Entonces la curva está yendo al lado derecho. Entonces mi principio de curva va a ser de esta forma, ¿no? De 2% en esa dirección. Ya sea para el principio de curva o para el final de curva, va a ser de 2% en esa dirección. ¿Por qué? Porque la curva está yendo a la derecha. Ah, no, perdón, esta curva está yendo a la izquierda. Está yendo a la izquierda, entonces va a ser... La sección va a ser así, 2% en ese sentido.
Sí, está yendo a la izquierda, entonces voy a hacer 2% en ese sentido. Me voy a la parte de mis secciones y voy a buscar esa sección de 2% en este sentido. Sería esta de acá. Esto antes copiaré igual. Acá nos faltaban los taludes de corte y de relleno. Ya esta es la sección que yo voy a utilizar para el final de esa curva. Lo llevo y lo voy a dejar aquí a un costado. Tengo que ubicar la cota de la rasante. Para eso me iba a la sección, digo al perfil o alineamiento vertical. Es el final de curva 1. Entonces yo tengo aquí tramo recto. Esta es la primera curva. En este punto está el final de la curva. La sección que estoy construyendo está en el final de esta curva. Entonces trazo una línea recta. Esto lo borro para no confundirme. Y necesito la cota terreno y la cota rasante. Para la cota terreno, intersecto con el terreno y proyecto. Para la cota rasante, intersecto con la rasante y proyecto. Ya la cota terreno va a ser 3836.70. 3836.70. Es el mismo dato de acá que el punto medio que yo tenía, 3836.70. La cota terreno ya lo tengo. La cota rasante. La cota rasante, que es la otra línea, esto ya no me sirve, va a ser 3837.99, casi 3837.99. Ahora lo que ya tenemos acá, 3837.9899, redondeando. Esto lo borro. Ya tengo las cotas. Tengo que ubicar la rasante a esta cota de acá. Tengo que ubicar esa cota en el punto 0, en la línea del 0. 3837.98. 3837 es esta. Es esta línea de ahí. Es esta línea. Ahora me falta punto 98. Hago una circunferencia de 0.98. Y está casi por chocar a la siguiente grilla. Coloco una marquita o un punto y acá debo ubicar la sección transversal. Entonces selecciono mi sección, ya el texto lo puedo borrar. Selecciono mi sección y lo voy a mover desde este punto medio. Y lo traslado a la grilla. Donde el puntito que acabo de colocar. Ya. Ahora, en este caso yo ya tengo corte y relleno. En el lado izquierdo el taludo de relleno no me sirve porque esta parte es corte. Entonces extiendo esa mi línea del taludo de corte hasta que se intersecte con el terreno. En este caso no tengo relleno, no tengo corte, voy a tener relleno. Borro la línea del taludo de corte y voy a extender hasta el terreno la línea del talud de corte. Ya. Entonces esta va a ser una sección mixta donde voy a tener corte y voy a tener relleno. Voy a calcular primero el área de corte. Me ayudaba de una polilínea y encerraba esa área. Venía todo el talud, la parte de la cuneta, porque tengo que excavar esa área para ubicar la cuneta después. Y vendría hasta este sector de acá. De acá ya sigo la línea del terreno, la línea roja.
viene hasta este punto y de acá viene directo hasta acá. Ya. Esa línea lo dejaré un momento. Voy a hacer otra polilínea para el área de relleno. Para el área de relleno parto de acá. Primero voy a seguir la línea del terreno. Sigo la línea del terreno hasta donde coincida con la línea del talud de relleno terraplano. Ya, en esta parte, ¿por qué no tomo en cuenta las capas? Porque las capas son materiales seleccionados. Son materiales especiales, entonces no forma parte del área. Entonces tendría mi área de corte y mi área de relleno. Para rellenarlo lo traslado a un costado. Me voy a seleccionar el layer de los hatch y voy a rellenar primero el área de corte. También el área de primero el área de corte. Ya selecciono el hatch, le voy a seleccionar una línea, un hechurado. Me iba a sus propiedades y le modificaba la escala. O si ya no quiero hacer eso, ¿qué puedo hacer? Yo ya tengo un hatch de la anterior sección. Selecciono el hatch, me voy a la brochita, acá Match Properties, para copiar todas sus propiedades. Y con la brochita le voy a dar esas propiedades a este nuevo hatch. ¿Ya? El hatch del relleno tiene que ser diferente. Nuevamente voy a hatchar. Selecciono el área y no tengo que diferenciarlo de alguna forma, ya sea con un color o con el tipo de hechurado que estoy usando. Como es un relleno, yo voy a tratar de simular unas capas de terreno compactado. Puede ser esto de acá. Voy a buscar líneas horizontales que simulen que son capas de terreno. Pues puede ser eso. Me voy a propiedades y en la parte de la escala acá le voy a poner igual 0.35, 0.30, 0.25. Ya, ¿eso para qué? Para diferenciar que esto representa un corte y esto representa un relleno. Ahora lo traslado a mi dibujo. Y para calcular, con el comando área, encierran cada una de las áreas de corte y de relleno. Y los valores me dan como área de corte 20.57 y 29.42. Esto lo borro y ya habría construido una sección mixta. De esta forma voy a ir construyendo las secciones transversales. Ahora, ¿qué tiene que tener mi sección? Obviamente tiene que mencionar la progresiva a la cual estoy construyendo. Si es un principio de curva, voy a poner principio de curva y la progresiva. Si es un PIB, voy a poner PIB 1, 2 o 3 y la progresiva. La banderita que me muestra dónde está el eje o la línea que está sobre el 0. Y las secciones con los datos de cotas y áreas. Las secciones con los datos de cotas y áreas. Una vez que haya construido las 12 secciones, lo voy a acomodar en mi lámina a una escala de 1:500. Esto hay que borrar. Ya. Ubico las 12 secciones a una escala de 1:500. En el espacio que me va a quedar voy a ubicar mi sección tipo.
que en este caso mi sección tipo es este de acá. Ya, esta es mi sección tipo, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es como si el auto estuviera viniendo por el carril de ida. Lo correcto sería utilizar este tipo de vista, la vista trasera del auto. ¿Por qué? Porque mi carretera es como si estuviera entrando en la pantalla. Este es el carril de ida y el otro es el carril de vuelta. Puedo utilizar la otra vista, o sea, esta de acá. Si quiero utilizar esta vista, la puedo utilizar, pero si la coloco en este lado. Y si la coloco en este lado, todas las acotaciones deberían estar en el lado derecho, para no cargar el dibujo y que se entienda. Ya. Ya, así estaría la sección tipo. Ahora, a la sección o a mi sección tipo, que voy a cortar esto. Para realizar los sombreados lo pueden hacer con color sólido, con alguna textura que me simbolice un material granular. Puede ser esta de acá, o algo que me represente material granular, o lo hacen simplemente con un color sólido. Ahora, el relleno de las bermas se diferencia. Acá el concreto asfáltico está con un color gris y la berma está con un color gris más claro. ¿Por qué? Porque la berma se construye con un material de menor calidad. Entonces para eso simplemente hago una circunferencia de, según la berma, si mi berma es de 0,60, que es mi caso, hago una circunferencia de 0,60, copio esta línea acá, y voy a borrar. ¿Para qué? Para que al momento de achurar o rellenar, esta área sea solamente de una berma. Obviamente al otro lado tengo que hacer lo mismo, a la izquierda y a la derecha. Después hago un relleno para la... Ya, cuando me aparece esto, ¿qué quiere decir? Que quería rellenar esta parte. Me dice que no hay un punto que está abierto, me dice. Entonces tengo que revisar cada vértice que esté cerrado. Ya. Esta sección lo hago a escala 1:40. Y la parte de la estructura del pavimento solamente va a ser esquemático. No lo voy a hacer a ninguna escala. Solamente va a ser esquemático, donde se me va a mostrar que la primera capa es el concreto asfáltico, la segunda es la capa base y la última es la capa subbase. Donde voy a mostrar los espesores de esta en este pequeño cuadro. Voy a insertar una tabla donde tengo que colocar estos datos. ¿Qué tipo de pavimento es? Si es flexible o si es rígido. El ancho de carril, que va a ser 4 metros. ¿Cuál va a ser el ancho de carril? Esto de acá. Desde el eje hasta que comienza la berma. Va a depender, creo que es de algunos 3.5. El ancho de berma, el ancho de cuneta, que sería 0.15 más 0.30, sería esta distancia de acá. Sería 0.45, acá hay un error. No es 0.48, es 0.45. El sobreancho, que va a ser 0.50, que es esta distancia que va desde la cuneta hasta donde empiezan los taludes. Es decir, esta distancia, desde la cuneta hasta donde empiezan los taludes. Sobre ancho. Y los taludes de corte, que para todos es 1,1, 1,1.
Y acá coloco los espesores del concreto asfáltico, de la capa base y de la capa subbase. Y por último estas dos dimensiones que son H y A, que es para ubicar la señalización vertical. H es la altura de la señalización, que esto se especifica en el manual de carreteras, pero le van a manejar todos 1,80. Y A es la distancia desde el borde de la berma hasta donde está ubicado, que va a ser 0,70. Entonces con esos datos ya estaría concluido nuestro plano de secciones transversales. Ya aquí se han perdido las secciones. Escala 1,500. Ubico el dibujo y le voy a escalar a 1,500. Ya. Este en mi caso va a ser el plano 4. Entonces va a ser el plano 4 de 4. La escala no está dibujada a 1000. Son varias escalas indicadas. Por lo demás ya está bien. Entonces una vez que he terminado lo voy a... Como ya está configurado el archivo, solamente pongo una vista previa y lo guardo con mi nombre y también voy a colocar qué número de plano es el plano 4 de 4 planos. Es el proyecto carretero. Yo puedo poner proyecto carretero. Lo guardo y con eso estaría concluido todo mi avance. Siempre tengo que observar que los grosores sean los adecuados. Por ejemplo, acá los grosores de la grilla no son más gruesas que las líneas que me interesan, que son la línea del terreno, la rasante, y los achurados tampoco tienen un grosor excesivo que cargue mucho el plano. La altura de los textos tiene que ser legible, todo eso se tiene que cuidar. Entonces con esto hemos concluido el avance de las secciones transversales.